Este martes 27 de febrero será recordado como el día del terremoto en el Partido Socialista, en el que, en un pulso sin precedentes, el exministro José Luis Ábalos ha decidido mantener su escaño en el Congreso de los Diputados, aunque eso sí, fuera del PSOE y ahora en el grupo mixto. Todo ello como consecuencia del llamado caso Koldo. De todo esto queremos hablar aquí en este plató, queremos hacerlo con el director de Voz Populi, Francisco Rosell. Bienvenido. Muy bien, Alberto. Y con el director de opinión, jefe de opinión de este periódico, don Alejandro Vara. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, yo no sé si alguno de los dos recordaba algún precedente, alguna situación dantesca como la que hemos vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Sí, yo creo que sí, que todos lo recordamos. Recordamos el episodio de enfrentamiento y enemistad de dos íntimos amigos, dos grandes colaboradores, que fueron Alfonso Guerra y Felipe González. Cuando estalla el caso Juan Guerra, pues en un primer momento Felipe González sale en aparente apoyo de Alfonso Guerra y le dice a la oposición que no insista porque si no tendrán dos al precio de uno. Y al cabo del año de decir eso, pues Alfonso Guerra estaba en su casa. Fue a un mitin en Mérida y anunció su abandono de la política, su abandono del gobierno y su abandono de la vicesecretaría general del partido. Es la comparación que cabe en este sentido. Lo que pasa es que aquí el desenlace ha sido completamente distinto porque ha sido también una marcha en dos fases por parte del actual, había sido ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, que cuando surgió el escándalo Delsi con las maletas de Barajas, etcétera, etcétera, con la vicepresidenta venezolana, pues hubo rumores de su salida y él dijo que a él no lo echaba nadie, Y efectivamente a los 5 minutos, yo recuerdo la escena aquella, que estaba Pedro Sánchez sobrevolando la zona de Castellón, donde se había producido unas inundaciones, y nada más bajar del helicóptero, y pues al cabo de 20 o 25 minutos de haber hecho estas afirmaciones en Galicia, Ábalos, pues salió en su respaldo, evidentemente. Luego se tomó la revancha e hizo exactamente lo mismo que Felipe González, lo cesó como miembro del gobierno y lo destituyó como el número 2 del partido, como secretario de organización. Por tanto, sí, hay algunos equivalentes que luego, si queréis, pues podemos seguir profundizando, porque yo creo que lo que ha pasado hoy abre una crisis importante en lo que ha sido el llamado sanchismo, porque esto es una corrupción que afecta al sanchismo, al núcleo duro del sanchismo. Y eso va a tener unas consecuencias en las próximas semanas y que va a afectar incluso a la propia estabilidad del gobierno, a mi juicio. Lo que está claro, Alejandro, es que más de uno en el PSOE y más de dos se habrán llevado las manos a la cabeza con lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados y con esa comparecencia de José Luis Ábalos. Sí, porque la verdad es que ha sido todo como un proceso de suspense durante todo este largo fin de semana, de primero el ultimátum del aparato, el ultimátum al protagonista, a Ábalos, luego se irá, no se irá. Primero dice, bueno, yo es que de momento me voy de la comisión, como una especie de que ha sido una salida en dos tiempos y bueno, pero ¿qué narices va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Que al final le ha plantado cara al aparato, a Pedro Sánchez, y sigue, pero desde el grupo mixto. Ha sido una salida bastante ruidosa, muy ruidosa. No ha sido demasiado larga, porque es cierto que llevamos una semana desde que estalló el escándalo, pero sí que de una conmoción tremenda, porque solo hay que ojear un poco cómo están los ánimos ahora mismo en el Partido Socialista, yo creo que ha sido un cimbronazo muy potente, que es verdad que vamos a ver, como dice el director, vamos a ver las consecuencias, pero hoy por hoy había gente que apostaba que bueno, que se irá a su casa, tal. No, ha mantenido el pulso y además se ha ido con una despedida muy agria hacia su partido y con unas críticas feroces, para el que lo quiera entender que entienda, sobre todo a la cúpula. Es que Ábalos era la mano derecha de Sánchez, era uno de los impulsores del sanchismo, fue de los primeros que dio el paso de apoyo a la candidatura de Sánchez cuando su partido lo había echado. Él es el guardián de tantos secretos, el conocedor de tantas historias, que al final dice, bueno, ahora se abre otro suspense. ¿Qué pasará? ¿Cantará? ¿No cantará? Esto es en lo que estamos ahora mismo.
Pues creo que es tremendo, es que el Partido Socialista le dio un ultimátum público con nombre y apellido de 24 horas a José Luis Ábalos para dejar su escaño, y ahí se ha plantado el exministro y ha dicho que no. Y además lo ha dicho un poco como tú decías, ¿no, Alejandro? Pues en esa especie de soledad de esa sala de prensa, él mismo diciendo que no tenía el respaldo que querría haber tenido. Y también decía José Luis Ábalos un poco esa idea de que él no quería renunciar porque sería algo así como asumir una culpabilidad de algo por lo que, por lo pronto de momento, no se le ha acusado. Sí, bueno, yo creo que en esta decisión del propio Ábalos, lo que le ha querido demostrar a Pedro Sánchez es que a él no lo echa, él se va, y él se va con ganas de revancha y de desquite. Un desquite que yo creo que ha rumiado desde que le sacó del gobierno y de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, porque es verdad que allí la actuación del propio Pedro Sánchez fue de una gran hipocresía, ¿no? Porque le hizo partícipe de todos los cambios que iba a hacer dentro del gobierno de aquella remodelación. Entonces el propio Ábalos se consideraba lógicamente reafirmado en su puesto y le dijo que no podía continuar y que él sabía las razones por las cuales no podía continuar. Entonces esa salida del gobierno, unido a este caso, pues le ha hecho que él tenga un cierto ánimo de revancha y de desquite. No ha sido casual que él ha recordado cómo ayudó a Pedro Sánchez en todo el proceso para llegar al poder. Fue el ponente en la moción de censura contra Rajoy, fue el portavoz de aquella moción de censura, y luego le ayudó a ganar en las elecciones primarias en el Partido Socialista. Y bueno, él dice que no es uno más, que él lleva mucho tiempo en el partido y que desde luego no iba a entregar la cabeza como para que se la cortaran como a los Juan Bautista, ¿no?, en una bandeja de plata. Y esto genera una situación de mucha tensión, que vamos a ver cómo afecta, insisto, a la propia estabilidad del gobierno, sabiendo que tienes un diputado en el grupo mixto que en cualquier momento te puede hacer una jugada. Cuando tú dependes para todas las votaciones, necesitas todos los votos de todos. Es un factor sin duda de desestabilizador el que se puede producir. Y luego, en cuanto al efecto de la corrupción, no nos engañemos, la corrupción está muy ensamblada en todo eso que es el llamado núcleo duro del sanchismo, ¿no? Lo que dicen los catalanes, el piñol, ¿no?, el grupo duro, el hueso del melocotón, ¿no?, que el núcleo que apoya a Pedro Sánchez, y ahí se guardan muchos secretos que en un momento determinado cada uno lo puede utilizar. No es una buena noticia para Pedro Sánchez, que han plantado, y lo que nos interesa lógicamente al conjunto de los ciudadanos es que se esclarezca realmente lo que ha pasado con las comisiones, las mordidas que se han cobrado de una corrupción en un momento de enorme gravedad, como era un momento de una pandemia, con cantidad de personas muriendo, con falta de mascarillas, es decir, enriquecimiento en las peores condiciones y las formas más agravantes, ¿no? Ahora nos metemos de lleno en el caso Koldo, pero por cerrar un poquito esta fotografía con la que nos vamos a encontrar ahora, es verdad, un poquito en la línea de lo que decía el director, ¿no?, que pasamos de ver a un todopoderoso dentro del Partido Socialista a estar en la bancada y en el grupo mixto junto, por ejemplo, con Ione Belarra, ¿no? Hay un poquito como el grupo de los, no voy a decir apestados, pero casi. A mí lo que más me ha gustado de la despedida tan lastimera que ha hecho Ábalos, porque al final además incluso ha sido revanchista, vengativa, intentando, bueno, pues poner las cosas, limpiar su nombre, sobre todo, fundamentalmente es lo que más le interesaba, muy crítico con su partido, pero lo que más me ha gustado es cuando dice, bueno, ustedes tienen muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas, y ya las iré dando. Eso lo puedes tomar como quieras, pero el que quiera tomarlo como que a ver si tira de la manta, es verdad que en este país hay poca gente que tira de la manta, es cierto, pero ha sonado como, oye, que yo me voy muy enfadado, sé muchas cosas y vamos a ver, por lo menos os lo voy a hacer pasar mal en los próximos tiempos. Y luego una cosa que ha dicho el director me parece que es fundamental, o sea, llegó Sánchez al poder con el estandarte de la limpieza contra la corrupción, que es lo que le colocó en Moncloa y consiguió a través de Ábalos, que fue el que al final un poco manejó los apoyos de los partidos independentistas catalanes y vascos. Eso lo hizo en gran parte Ábalos, aparte de Cerdán, y luego, claro, fundamentalmente que oír la palabra PSOE junto a corrupción, que es lo que estamos oyendo ahora las 24 horas del día, porque Ábalos no se va porque no le guste qué corbatas lleva cuando va al Congreso al señor presidente del gobierno, se va porque hay una sospecha más que grave y apertura de un procedimiento judicial y 20 detenidos del tema de la corrupción.
corrupción, PSOE. Esta es la realidad del momento y es lo que más le espanta a Sánchez y es la realidad de un partido que al final, bueno, pues emerge las verdades internas de esa formación, de lo que es el PSOE. Porque todo esto, ya lo saben, viene todo a cuenta del llamado caso Koldo, que se está investigando ahora por ese presunta trama de cobro de comisiones en los contratos de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia y en el cual, pues en esa investigación, pues se sitúa en el epicentro el que era mano derecha de José Luis Ábalos en aquel momento en el Ministerio. La pregunta es, ¿por qué debe o debería haber dimitido José Luis Ábalos, al que es verdad que de momento no se le acusa de nada, y por otra parte, como dicen también desde la oposición, oye, es que esto no es que sea el caso del Orme, no es que sea el caso Koldo, es que igual no es el caso Ábalos, es que igual estamos incluso hablando del caso Sánchez? Vamos a ver, es evidente que el José Luis Ábalos tiene unas responsabilidades políticas que se hacen acuciantes para el presidente del gobierno, porque estamos después de una reciente derrota electoral, un batacazo electoral como el que se acaba de producir en Galicia, y que inicia tenemos elecciones en el País Vasco y unas elecciones europeas en el que Pedro Sánchez se juega mucho, y por eso sacrifica a Ábalos. Lo sacrifica fundamentalmente porque el calendario electoral se le presenta muy mal y quiere afrontarlo en las mejores condiciones posibles. Entonces él se quiere presentar como persona que lucha contra la corrupción, y eso lo utiliza. Ahora bien, Ábalos no es buen enemigo, es cuña de la misma madera. Primero, porque es una persona que está acostumbrado a hacer política desde que tenía, si me lo permitís, pantalón corto en las juventudes comunistas, que hasta, pues como le llamaban, el camarada Ábalos, con conexiones en grupos guerrilleros de Latinoamérica, que en el año 81 se incorpora como estaba cercana a la gran victoria socialista, forma parte del grupo del Partido Comunista que se incorpora al Partido Socialista. Por tanto, es un hombre que está acostumbrado a pelear, tanto en Valencia como en todo esto. Es enemigo complicado, tiene una experiencia. Y decía hace un momento José Alejandro, decía, no puede, evidentemente él no puede tirar de la manta, porque no solamente es que deje desnudo a Sánchez, que lo dejaría, pero él también se quedaría desnudo, y no pretende eso. Por eso ha estado muy hábil cuando ha dicho, no se preocupen que yo tengo respuesta a todas sus preguntas. ¿Qué quiere decir? Traducido, no se preocupen que yo el veneno lo voy a ir soltando gota a gota, porque esto va a ser una agonía complicada. Cualquier entendedor, sabiendo un poco las claves de funcionamiento de la política que se hace o que ha hecho Ábalos, hay que traducirlo en ese sentido. Por tanto, es un elemento complicado el que tiene que digerir Pedro Sánchez, de tener, cada vez que entre en el Congreso de los Diputados, la primera mirada va a ir de donde está Ábalos. Es que la primera mirada, porque le va a desestabilizar personal y políticamente muchísimo, aunque solamente tenga un voto, porque tiene esa capacidad. Y eso genera, pues lógicamente, un panorama muy complicado para Pedro Sánchez, que insisto, que pretendió sacrificarlo, no porque quisiera encabezar una batalla contra la corrupción, sino simplemente que necesitaba sacrificarlo, porque le venía oportunamente bien de cara a unas elecciones vascas y a unas elecciones europeas que van a tener un efecto de elecciones generales para él, y por eso lo sacrifica, y por eso se revela el propio Ábalos. Es verdad que poca gente como Ábalos se conoce los entresijos de este Partido Socialista de Pedro Sánchez, y por eso precisamente, si ahora no ha tenido esa lealtad de dimitir, como le pedía a su propio partido, o de dejar el escaño, vamos a ver cuál es la lealtad de Ábalos de ahora en adelante, y ya sabemos cómo es también ese juego sucio, ¿no?, que a veces se practica en la política a base de filtraciones, etcétera, que puede ser muy complicado para el Partido Socialista en las próximas semanas, y como decía el director, en un momento especialmente relevante con elecciones a la vuelta de la esquina. Hombre, es una situación muy inquietante para el partido, muy inquietante para Sánchez. Yo estoy convencido de que han hablado mucha gente con este fin de semana, mucha gente con Ábalos, y le ha tanteado un poco, pero él dice, oye, yo no me voy porque si no asumo responsabilidades de cuestiones que yo no he hecho, porque es cierto que judicialmente ni está encausado, ni procesado, ni siquiera citado como testigo, él por ese lado, pero hoy en la comparecencia que ha tenido de despedida o de paso al grupo mixto, no ha mencionado a Koldo. La palabra Koldo no la ha dicho ni una vez. Ese señor del que usted me habla, como, bueno, por un lado
no es que lo haya intentado respaldar, pero no ha sacudido, no se ha quitado. Sánchez le habría echado toda la culpa sobre las espaldas de un señor como Ábalos. Él no lo ha hecho, pero sí que es cierto que ahora mismo lo que se está viendo es que va a estar el señor Ábalos sentado en el Congreso, no sabemos con qué intenciones y no sabemos cuáles serán sus próximos pasos, decisiones que irá haciendo, el gota a gota que dice el director. Yo creo que algo va a hacer, cosas va a hacer, historias van a suceder. Ábalos no se ha ido a casa, que es lo que quería Sánchez, que se fuera a casa y que desapareciera de su horizonte, pasar página y Ábalos ya está fuera. Pero Ábalos se queda. Sus intereses económicos tiene, lógicamente, porque eso es verdad, una persona que también tiene sus necesidades y luego también tiene algún espíritu de venganza. Yo no sé cómo administrará esa venganza, pero que su presencia en el hemiciclo va a ser un engorro. En el hemiciclo y en la actividad, él dice, yo necesito esta tribuna, porque si no, me atacarán de un lado y del otro. Él ya es como el gran mártir de toda esta película, le atacarán por parte de su partido, por supuesto, y de la oposición. Siempre ha sido así y así tendrá que ser, pero se abre un periodo de inquietudes dentro del PSOE. Y mantiene el aforamiento, que eso también es importante, aunque el propio José Luis Ábalos decía que eso no forma parte de sus necesidades ahora mismo, sino que él va más bien pues, en otra línea. Vuelvo un poco a lo que planteaba antes. No sé si con una salida de José Luis Ábalos, en caso de haber salido, si esto ya habría servido, no sé si para hacer borrón y cuenta nueva con esto del caso Koldo, pero por lo menos sí para poner ese cortafuegos, ¿no? Para que no llegue más arriba todo esto que estamos conociendo. Eso era lo que Pedro Sánchez buscaba. Lo que pasa es que hoy lo que le ha querido, que no solamente le ha querido decir, lo que le ha dicho Ábalos a Pedro Sánchez, tú no eres mejor que yo. Es decir, tú no eres mejor que yo. Y además yo te ayudé a que fueras presidente y conozco tus secretos y conozco tus debilidades, porque no lo olvidemos. Es decir, Sánchez es una persona que intentó resistir en la Secretaría General del partido frente a los varones haciendo un pucherazo detrás de unas cortinas. Es un presidente que ha llegado al final comprando los votos de un prófugo de la justicia. Y lo que le ha querido decir, a mi juicio, Ábalos, es que tú no eres mejor que yo. Eso por un lado. Y luego lo que nos debe importar a los ciudadanos en todo este terreno es qué pasa con la corrupción. Pues con la corrupción lo que se va a buscar es tener lo que se busca en todos los partidos, un uso absolutamente instrumental. Entonces vamos a asistir a la ceremonia de la confusión de dos comisiones de investigación en las que se va a poner el ventilador para que no se haga la luz. Es decir, para que tú más y que todos somos iguales, etcétera, etcétera, no se depure ninguna responsabilidad. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Eso ya ocurrió en el felipismo, que también empezaron los ventiladores, el y tú más, etcétera, etcétera, para no se puede depurar a las responsabilidades. Y ese es el riesgo que corremos los ciudadanos. Y luego está, por otro lado, que las investigaciones policiales y las investigaciones judiciales que se han puesto en marcha en este caso de corrupción que afecta al sanchismo no se torpeden por parte de la Fiscalía. Hemos visto que las primeras de cambio, la Fiscalía, en lugar de pedir medidas cautelares con respecto a los detenidos, no ha pedido ninguna medida cautelar. En consecuencia, el juez no ha podido aplicarlas. Si ese va a ser el modus operandi, el modo de comportamiento de la Fiscalía, ya sabéis de quién depende la Fiscalía en todo lo que tenga que ver, podemos encontrarnos al final que haya comisiones de investigación, mucho ruido, y no se esclarezca absolutamente nada. Y volvamos otra vez a lo mismo, es decir, que la corrupción, uno de los grandes cánceres de la democracia española, pues no se depuren las responsabilidades, ¿no? Sí, la corrupción ha cambiado de bando de todas formas, eso está claro. Entramos este es un año electoral y ahora quien tiene el estigma, como diría Ábalos, el estigma de la corrupción, durante el procedimiento judicial, durante este periodo de campaña electoral, vienen las vascas europeas y tal, ahora mismo es el PSOE que es el que se tiene que defender de una situación que le está ardiendo, Veremos a ver dónde se llega en el procedimiento judicial, pero de momento la sospecha la tiene el PSOE. Corrupción, PSOE, ahora mismo van de la mano. Y yo, si fuera Santos Cerdán, tampoco estaría muy tranquilo. No por lo que vaya a decir Ábalos, que puede decir muchas cosas. Al fin y al cabo, Koldo, el primero que lo vio fue el señor Santos Cerdán en Pamplona, que lo mandó para acá, en Navarra. Directamente yo estaría muy intranquilo. Y Santos Cerdán tiene que ocuparse también de la negociación del otro gran proceso de corrupción
hiperproceso de corrupción, que es la amnistía, el cambio de un perdón judicial a los señores golpistas a cambio de unos escaños que le den la presidencia a Pedro Sánchez. De modo que tiene ahí un doble frente que vamos a ver qué pasa con Cerdán y vamos a ver cuánto dura su estabilidad en el partido, pero que se pone en unas situaciones muy incómodas en general, que hasta antes de Galicia Sánchez no tenía por qué temerlas, y ahora es una detrás de otra, toda una especie de un rosario de sufrimientos, un vía crucis. A ver, porque me habéis hablado de dos cosas de las que yo también, por las que yo también os quería preguntar, las comisiones de investigación y Santos Cerdán. Vamos primero con Santos Cerdán, si os parece, porque es verdad, tú lo decías bien, Alejandro, no se entiende la presencia de este Koldo García, que ahora se ha hecho tan famoso por este caso, sin primero Santos Cerdán, que es un poco el que lo descubre, entre comillas, en Pamplona, ¿no? Y es verdad que Santos Cerdán, que es quien lleva ahora la manija del partido en la sombra de Pedro Sánchez, es cierto que de alguna forma también podría verse salpicado por el caso Koldo, no por el caso en sí, sino por el propio Koldo y todo su pasado al que también conocemos, ¿no? Y parece que, claro, Santos Cerdán no es un personaje tan público, no es un hombre que se conozca más allá, en fin, de quienes seguimos la política un poquito más de cerca, y es verdad que de esto sale un poquito, en fin, tratando de limpiarlo también, ¿no? Sí, lógicamente, en términos futbolísticos diríamos que fue el ojeador que fichó a Koldo García, ¿no? Porque él lo que incorporó al partido, fue concejal de su mano, lo trajo a Madrid y a partir de ahí pues le hizo el traspaso al propio Ábalos, ¿no? Con el que ha sido un colaborador directo y ha sido la sombra de él en todo este proceso, hasta un punto de que son prácticamente uña y carne. Es una relación muy intensa la que han vivido los tres, ojo, los tres, tanto del propio Koldo con Santos Cerdán. Hay que recordar que Koldo García fue la persona al que Pedro Sánchez le encargó que custodiara los avales de su elección en las primarias, en 48 horas que estuvo durmiendo pues allí encima de los avales para que nadie se los quitara, lo cual dice un poco de cómo estaban las cosas dentro del Partido Socialista al respecto. Y luego hay que recordar también que Santos Cerdán hereda la Secretaría de Organización del Partido Socialista cuando Pedro Sánchez destituye tanto del gobierno como del partido a Ábalos. Por tanto, es un hombre con una gran conexión al respecto y evidentemente es otro objeto en el que por parte de Ábalos pues también tiene algunas cuentas pendientes, porque considera que es una persona que de cierta manera le ha traicionado, ¿no? Y se siente traicionado por él. Todos estos efectos van a tener una derivada, además, una circunstancia. Santos Cerdán es el hombre además que está negociando con Puigdemont con el tema de la amnistía y otras concesiones a Puigdemont. Vamos a ver cómo afecta esto, aparte de encarecer el precio. Claro, un presidente del gobierno mucho más débil hace que sus socios, ya sean los independentistas catalanes o los independentistas vascos tipo el Bildu, van a encarecer el precio y conociendo a Sánchez sabemos que está dispuesto a pagarlo, ¿no? No, son, como decía un personaje, un socialista no hace mucho, decía, sí, son dos granujas, pero Ábalos es más listo. No sé si es más listo o no es más listo, pero sí que para estar trabajando mano a mano, codo con Pedro Sánchez, desde luego no puedes aspirar a que te beatifiquen en el Vaticano. Yo creo que es cierto que son dos pillos que se amoldan a lo que es el personaje de Pedro Sánchez y que han tenido los dos, han gozado de, por supuesto, y Santos Cerdán lo sigue gozando, de la absoluta confianza, necesidad y compañerismo y todo lo que quieras de un Pedro Sánchez que cuando empezaron con él, pues Pedro Sánchez ni era nada, ni nadie sabía que pudiera llegar a lo que llegara. Santos Cerdán se ha ganado, es cierto, el puesto de ser el hombre que interlocuta en Ginebra con los señores golpistas catalanes, que, oye, pues negociar con Turull a lo mejor tampoco tienes que ser Einstein, me da la sensación de que dándole todo lo que te piden no lo tienes complicado. Y sin embargo Ábalos tiene unas aristas diferentes y es más poliédrico, yo creo, políticamente hablando, tenía más aspiraciones, era el número 2 del partido, era el número 3 del gobierno, ha sido ministro, ha llevado cosas muy importantes y a lo mejor se ha metido en algunos berenjenales que evidentemente se ha metido, le ha costado el puesto, que Santos Cerdán, que creo que es muchísimo en esto, muchísimo menos ambicioso, no va a caer. Va a durar bastante más tiempo a la derecha del señor semoviente que dirige la Moncloa.
Interesante la descripción que nos haces. Yo creo que a nadie le gustaría estar en medio de una guerra entre Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Esto puede ser interesante. Os quiero preguntar, os lo decía, por las comisiones de investigación que ya citabas antes, Francisco, porque es verdad que podemos asistir ahora a una comisión de investigación, por una parte en el Senado, donde lo controla el Partido Popular, pero otra comisión de investigación en el Congreso del Partido Socialista, donde además ya dice que quiere hacerla de forma expansiva, digamos, y donde asoma por ahí hasta el nombre del hermano de Isabel Díaz Ayuso, ni más ni menos. Claro, es que podemos ver aquí un fango tremendo en el que no sé si al final se depurará algún tipo de responsabilidad. No, las comisiones de investigación, todos los grupos llegan ya con las conclusiones al comienzo de nada más constituirse, por tanto no sirven de nada. Y es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Partido Socialista? Pues el objetivo es ocultar esto y derivarlos, buscar, digamos, a tender la tinta del calamar, y lógicamente el objetivo es Isabel Díaz Ayuso. Es evidente que van a intentarlo de una u otra manera. No lo van a intentar, es que ya el presidente del gobierno lo verbalizó el otro día, nada más cuando empezaron en su primera reacción al caso Koldo, ¿no? Ya fue esa su primera de señalarlo, y van a insistir. Y no importa nada que en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, pues las diligencias que abrieron tanto la Fiscalía Española como la Fiscalía Internacional a instancias de la izquierda dijeran que no hay nada. No les sirve absolutamente nada. Volverán a montarlo para que todo parezca lo mismo, hacer mucho ruido, y en medio de la polvareda pues intentar diluir las responsabilidades de cada uno. Y además hay una circunstancia en el caso del Congreso. ¿Cómo va, teniendo en cuenta que dos de las personas que están concernidas por el caso de corrupción son dos antiguos presidentes autonómicos? Uno de ellos es ministro, el ministro de Política Territorial, y otro es la presidenta del Congreso de los Diputados. La presidenta va a investigar en el Parlamento a la presidenta del Congreso de los Diputados, va a ir a declarar. Y luego hay otra limitación también importante. ¿Va a hacer la Comisión de Investigación del Congreso de Diputados investigar a los presidentes autonómicos? Ojo, que no solamente se busca investigar a Isabel Díaz Ayuso, que ya lo dijo el presidente, sino también a Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Es lo que se busca. Cuando el Congreso de los Diputados no tiene competencias para fiscalizar a los presidentes autonómicos, esos tienen cada uno su propio Parlamento, pero es lo que se va a intentar. Si tenemos además en un Congreso en el que se está investigando a jueces y con las comisiones Laffer, cualquier cosa es posible con esos socios, y todos ellos están interesados en debilitar lógicamente pues la alternativa de gobierno y sostener en la medida posible un Sánchez cuanto más débil, pero que siga Sánchez, claro. Es que montar unas comisiones cuando está un procedimiento judicial en marcha es una aberración, es una enormidad, y no tiene más sentido que el de desgastar políticamente al adversario. Es un movimiento de defensa por parte del PSOE. Montar estas comisiones es, en efecto, como dice el director, se trata de emponzoñar todo lo que se pueda a Ayuso, pero ahí se equivocan, porque todo lo que viene en esa línea desde el PSOE, desde Ferrazo, desde Moncloa, le fortalece a Ayuso. De ahí sale fortalecida, sobre todo cuando está blindada, porque se han archivado 2 veces ya la causa de lo de su hermano. ¿Dónde vas ya con el hermano de Ayuso? Pero por favor, si es que se aburren a ellos mismos, esa historia no tiene ningún recorrido para nada, y van a ir desfilando a declarar en una comisión que todo el mundo sabe que tienes una manipulación absoluta políticamente. No vas a ningún lado, y eso también subraya y evidencia la situación complicada en la que se encuentra ahora el PSOE, porque si lo único que tienes para defenderte de esta salpicadura tremenda de la corrupción que ahora mismo te está maniatando políticamente, porque cada vez que salga ahora un socialista en una rueda de prensa le van a preguntar ¿y de Koldo qué? ¿Y de Ábalos qué? Esa historia. Y lo de la comisión, pues dices, oiga, es que no tienen otra historia para sacar que montar una comisión en la que vayan desfilando sobre un asunto que está muerto y enterrado, como es el tema del hermano de Ayuso. Es un disparate. Está evidenciando su impotencia. Archivado por anticorrupción y también por la Fiscalía Europea. Y también en la este Fiscalía caso. Europea, en efecto. Os quiero preguntar ya para ir cerrando esta tertulia. Luego una cosa, si me permites, Alberto, porque has preguntado antes sobre la cuestión que el propio Ábalos en su comparecencia de hoy le ha quitado importancia. Bueno, yo no, el aforamiento no tiene mayor importancia. El aforamiento tiene mucha importancia. Tiene importancia en el sentido de que protege al diputado y tiene que ser investigado por el Tribunal Supremo. Y tiene también un viejo truco, una treta que se utilizó, por ejemplo, Manuel Chávez y José Antonio Griñán en la investigación de los ERES, que fue que se aforaron
para que los investigara el Tribunal Supremo, y cuando ya el Tribunal Supremo estaba a punto de certificar la instrucción de que había una causa de imputación, renunciaron a su acta de diputado y el proceso empezó otra vez de cero. O sea, que tiene una capacidad no solamente de protección al diputado, sino también de dilatación de todo el proceso, que se puede interferir a 6, 7, 8 años, evidentemente. Por tanto, y eso lo sabe perfectamente Ábalos, y que hoy haya tratado de quitarle importancia diciendo que eso no ha sido lo fundamental, sino lo fundamental era defenderse, etcétera, etcétera, y tener una voz para, etcétera. Pero el aforamiento es una cuestión capital y es un privilegio del que se abusa, porque tendría que ser por hechos de otra naturaleza, pero no por... el aforamiento estaba estipulado para que ningún diputado pudiera ejercer su libertad de expresión, no para que se protegiera las irregularidades que comete, ¿no?, eventualmente. Para cerrar, os quiero preguntar por el coste político que puede tener todo esto, porque ya lo sabemos, el caso Koldo, que de momento está en manos de una investigación judicial, que es la que importa y no la de tanto las comisiones de investigación, por supuesto, y hemos visto, lo comentábamos, que ha salpicado a mucha gente, a expresidentes de comisiones de comunidades autónomas, lo diré, que ahora ostentan cargos todavía más elevados, caso de Francina Armengol. También a varios ministerios, hemos escuchado a Óscar Puente también este mismo martes decir que quiere hacer una investigación, en fin, exhaustiva también en el Ministerio de Transportes, y también al propio Pedro Sánchez. Obviamente este asunto, en cuanto vaya a comparecer ante la prensa, a dar una rueda de prensa, bueno, y al ministro del Interior, que hoy publicamos en Voz Populi, pues cómo incrementó la partida de la compra de estas mascarillas a esta empresa para engrosar las comisiones, las mordidas de la misma, ¿no? O al propio ministro Illa. Es decir, es que es una bomba de racimo que afecta a muchos ministerios y a varias administraciones autonómicas del propio gobierno, del propio Partido Socialista, ¿no? Y esto es un asunto que va para largo, de ahí la pregunta, si esto va a afectar a las elecciones vascas el 21 de abril, recordemos, a las elecciones europeas el 9 de junio, o también si va a afectar más allá y a quién. Bueno, de momento la única referencia que tenemos fue la encuesta que hemos publicado este lunes en Voz Populi, que efectivamente lo que demuestra que todo está, tanto el impacto de las elecciones gallegas como de estos casos de corrupción, está teniendo una traducción importante en el despegue del Partido Popular con relación no solamente ya al Partido Socialista, que también, sino incluso a su propio socio como es Sumar. Evidentemente esto va a tener una importancia. Yo creo que en las elecciones vascas tendrá menos, porque las cartas están muy repartidas y las fuerzas hegemónicas, que en este caso parece ser que van a ser tanto el PNV como Bildu, y el Partido Socialista va a tener un papel más bien residual, que puede ser importante si al final tiene que deshacer o tiene en sus manos la posibilidad de nombrar al Lehendakari, que sea de Bildu o sea del PNV, pero las elecciones generales sin duda sí, y de las elecciones europeas sí, porque tienen la condición de elecciones generales, además en una circunscripción única, ¿no?, que no se pierde ni un solo voto, ¿no?, y yo creo que sí va a tener impacto. Sí, yo creo que de entrada le rompe el guión al PSOE, le rompe el guión al gobierno, porque hasta ahora, ¿en qué estábamos? Bueno, ya superado el batacazo de Galicia, porque lo de Galicia dura, en su postura, en su opinión, dura lo que dura, pero ahora venía aprobación de ley de amnistía, que se hará dentro de nada, y luego ya nos preparamos para presupuestos y elecciones europeas. Y eso era lo que tenían ahora mismo previsto, preparado, y ese era el argumento con el que iban a funcionar a lo largo de los próximos meses. Todo esto cambia, aunque sea el relato que dicen los cursis, cambia. ¿Por qué? Pues que directamente irrumpe el tema de la corrupción, irrumpe el protagonismo de Ábalos, irrumpe el Aizkolar y Koldo, y toda esta historia a partir de ahora, la rueda de prensa, presentaciones, los articulistas, comentaristas, toda la línea política de los próximos meses va a circular en torno a esta historia, con lo cual desplaza los intereses que ha venido hasta ahora mostrando el PSOE de llevarlo por la línea que ya tenía más o menos establecida, a que aparece otro protagonista de la película. Por lo tanto, ahora en el escenario han cambiado los personajes. Esto es muy incómodo y vamos a ver cómo le da la vuelta, o vamos a ver cómo lo puede driblar. Es cierto que en el País Vasco se notará menos, pero está ahí además con una presencia
permanente y haciendo ruido, mucho ruido, que es lo que más molesta cuando estás en un año electoral. Pues desde luego el caso Koldo y sus derivadas, como por ejemplo la situación de José Luis Ábalos, que van a seguir dando mucho que hablar en los próximos meses y lo seguiremos analizando en Voz Populi, como ya lo hicimos el otro día, por otra parte, con nuestro equipo de redactores, que ya lo saben, a diario sacan mucha información y de calidad sobre todo lo que está pasando en estos días, así que seguiremos con el análisis. Seguiremos con la información y con el análisis. Muchas gracias, Alberto. Y al jefe de opinión, director de opinión de este periódico, don Alejandro Vara, como siempre es un placer tenerte en este plató. Gracias. Igualmente, hasta la próxima, Alberto. Y ya lo saben, para seguir informados, sigan haciéndolo a través tanto de nuestras redes sociales como también en vozpopuli.com.